Muchas gracias, amigos televidentes, por quedarse en nuestra sintonía. Doctor, a propósito del tema que tocábamos anteriormente, la pregunta sería, ¿es consciente que los diputados en la Asamblea Legislativa o algunos diputados en la Asamblea Legislativa y la sala de contra la Sala de lo Constitucional no se están pronunciando o no hemos oído señalamientos más fuertes en estos últimos meses, precisamente porque estamos en campaña? Yo creo que es un factor a considerar, porque vimos que algunos diputados que pertenecen a partidos políticos que llevan fórmulas presidenciales, al atacar a la sala, al desacatar sus fallos o al mostrarse en esa constante confrontación, lo que estaban afectando era la imagen de sus candidatos que, por otra parte, estaban pronunciándose no solo por el respeto a la institucionalidad, el compromiso con el Estado de Derecho, sino también la necesidad de respetar los fallos de la sala. Entonces, creo que ha habido algún ajuste al interior de los partidos para decirle a estos diputados de que mejor había que abstenerse de hacer estas críticas públicas a la sala o a los fallos de la sala, porque estaba afectando negativamente las fórmulas presidenciales. Creo que eso es un factor a considerar. Pero por otro, yo creo también de que en este momento los fallos de la sala no estaban desafiando, digamos, algunas de las leyes o decretos que la Asamblea había dado, porque por ser electorales, más bien la colisión de visiones o de concepciones era con el Tribunal Supremo Electoral, ahí donde salió el tribunal a hacer uso de esa supremacía constitucional en materia electoral para decir, bueno, miren, la máxima autoridad en materia electoral, según la Constitución, es el Tribunal Supremo y ninguna otra entidad u órgano del Estado está sobre el Tribunal Supremo Electoral. Por supuesto, si hay una inconstitucionalidad, quien la declara y la declara es la sala, pero eso afecta no las actividades estrictamente electorales que están desarrollando, sino que tienen que ver con efectos futuros. A mí me ha tocado en algunas ocasiones explicar de que los fallos de la sala, en el caso, por ejemplo, de que se declarara inconstitucional una norma y esa norma afecta a una candidatura, pues esa candidatura que ya fue inscrita con esa norma tiene la legalidad y la legitimidad del momento en que se inscribió, y si fuera declarada inconstitucional sería para el futuro. O sea, no puede tener eso un efecto retroactivo. Lo decíamos porque se dio el caso del artículo 152, el literal D del Código Electoral, que se presentó una demanda diciendo que eso era inconstitucional porque ahí no se habla de finiquitos electorales, ni provisionales, ni de constancia, dice finiquito de cuentas. Entonces, al darle un finiquito en base a ese artículo a un candidato, era prácticamente basarse en una norma que contrariaba el espíritu de la Constitución. En caso de que la sala dijera que en efecto esa norma es inconstitucional, pues eso afectará el futuro. O sea, porque el efecto de una sentencia de inconstitucionalidad es expulsar del sistema jurídico la norma o parte de la norma o el artículo, la ley que choca con la Constitución, y se crea un vacío en el orden jurídico que tiene que ser luego, ¿verdad?, reemplazado por el órgano que emite las leyes o el que legisla, que es la Asamblea Legislativa. Entonces es un proceso que hay que verlo en esa perspectiva. Por eso yo creo pues que las contradicciones, los conflictos, esta confrontación no subió de tono en esta campaña, por esos dos elementos. Uno, porque no convenía que las fórmulas presidenciales estuvieran, por un lado, llamando a acatar los fallos de la sala, y diputados de esos mismos partidos estuvieran en la línea contraria. Y lo otro, el ambiente electoral. Creo que solo hay una sentencia que sí es importante que se sepa, porque tiene que ver con actuaciones de la Asamblea Legislativa. ¿Tú te acuerdas que cuando en el 2010 la sala dio el fallo a favor de las candidaturas no partidarias y del voto por rostro, hubo una reacción de los partidos políticos en la Asamblea reformando la Constitución para que se mantuviera ese sistema? Pues ese acuerdo legislativo, para que fuera en efecto una norma, tenía que ser ratificado por esta legislatura con 2/3. A esa posibilidad de que se pudiera ratificar esa reforma constitucional es que se le presentó una demanda de inconstitucionalidad. La sala finalmente falló recientemente antes de entrar a vacaciones, y eso impide ya que la Asamblea Legislativa dé marcha atrás
al sistema de voto por rostros y de candidaturas no partidarias. Y es un hecho bastante inédito en la historia del derecho constitucional salvadoreño, porque se estaba declarando inconstitucional no una norma vigente, no una disposición, una ley o un cuerpo legal, sino que un acto intermedio que podía haber llevado a esa norma. Entonces creo que esta sala ha venido a revolucionar la doctrina, la jurisprudencia y el derecho constitucional en El Salvador. Esperemos que sea para bien, porque también hay límites y alcances de la interpretación constitucional, que en el IEG lo hemos planteado como un ejercicio académico para saber si los magistrados están dentro de esos límites y alcances, porque el señalamiento que ha habido, sobre todo de parte de los diputados, es que se han excedido, que han invadido las funciones del órgano, que han legislado, y que eso, pues, si de ser cierto, estarían excediendo de su competencia. Y a propósito de los límites y alcances, y con lo que hemos hablado anteriormente del tema de la vigencia, de 30 años de entrada en vigencia de la Constitución, se vuelve necesaria una reforma, se vuelve necesaria una nueva Constitución para dejar claros estos límites y alcances, porque hemos visto en ocasiones anteriores, por ejemplo, cuando se eligieron dos generaciones de magistrados en una misma legislatura, fiscal general también, se vuelve necesario para dejarle claro tanto a los magistrados como a los legisladores sus funciones y atribuciones. Claro, a eso me refería yo cuando anteriormente decía que El Salvador necesita modernizar su sistema institucional, porque no es solo de crear nuevas instituciones, como hemos planteado algunos, de que se cree un tribunal constitucional, para que no sea una sala de la Corte Suprema, sino un tribunal separado, el que controle y garantice la constitucionalidad, o transformar la Corte de Cuentas en un órgano contralor, o separar la función del Tribunal Supremo Electoral, es decir, todo ese tipo de ingeniería que se refiere a la parte orgánica de la Constitución, porque en la parte dogmática, que es donde están conceptuados todos los derechos, creo que tenemos bastante bien establecidos los derechos tanto individuales como colectivos de la población, pero en la parte orgánica hacen falta estos tipos de ajustes, y uno de ellos es precisamente lo de los procedimientos, porque no están muy claros estos procedimientos. Nunca se dijo si una misma legislatura tenía la facultad de elegir 2 veces a los funcionarios de elección de segundo grado, lo que tú mencionabas, los magistrados de la Corte, los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura o el fiscal general, es decir, todos estos funcionarios de elección de segundo grado, no está claro, pero como decía un abogado muy sabio, el doctor Fabio Castillo, decía, bueno, puede ser que no sea inconstitucional porque no está regulado en la Constitución, pero una vez la sala dijo que era inconstitucional, ya es inconstitucional, porque los fallos son así definitivos, pero no quisiéramos que fuera mediante fallos que se van haciendo estas correcciones, sino que estuvieran claras las normas en la Constitución. Por eso, hacerlo ahora en un nuevo gobierno, o sea, que fuera un compromiso de un nuevo gobierno que durante estos 5 años que va a estar en la administración bajo el liderazgo de un presidente de la República, se iniciara un proceso, ¿verdad?, de reflexión, de acuerdo nacional, en el que todas las fuerzas políticas, las fuerzas vivas del país coincidieran en una visión de país, de nación, y eso se fuera definiendo como marco institucional y constitucional en el país, nos permitiría pues ir avanzando y cerrando ese ciclo histórico que yo decía, que termina con la posguerra y que nos deja esta especie de vacío. Estamos un poco sin rumbo, sin orientación para dónde movernos, porque los modelos económicos se han agotado, todo el diseño que se hizo desde las instituciones de Bretton Woods, el Banco Mundial, etcétera, es un modelo agotado y no ha habido una sustitución de ese modelo. Estamos en la búsqueda de ese modelo económico. En la Constitución se puede diseñar. Nuestra Constitución tiene todo un régimen económico que también ha sido trastocado de una manera puntual, con intereses directos, como por ejemplo el tema del sistema monetario, es decir, el cambiar el dólar, el colón, si quedó como bimonetarismo o no, el tema de los monopolios a favor del Estado. Bueno, hay tantos temas en materia económica que deberían también reflejarse en una nueva Constitución, además de lo que tú señalas, estos procedimientos que son, digamos, de relaciones interórganos
o relaciones interinstitucionales que también necesitan ya modernizarse y agilizarse. Hay propuestas como las que hace, por ejemplo, el FMLN de hacer reformas constitucionales que permitan la creación de un tribunal constitucional. De ello, ¿cómo se puede entender? ¿Qué piensa de esta propuesta que hace el FMLN? Yo creo que cualquier propuesta de modernizar la Constitución debe ser bien recibida, bienvenida, estudiada, analizada y verla no solo como un tema aislado, porque para mí ese es el problema, que nuestros legisladores siempre han atacado los problemas de manera aislada, de manera puntual, si afecta positivo o negativamente al partido o al grupo que yo represento, y entonces hemos tenido esa serie de remiendos en la Constitución. Yo lo que creo es que hay que tener una visión integral y hacer una revisión global y tener esa posibilidad de hacer un ajuste en todo la Carta Magna, no simplemente en un aspecto. Cualquiera que sea, porque un partido podrá tener interés en unos temas, en temas políticos, institucionales, otro partido en temas económicos, sociales, otros en temas culturales que siempre los dejamos de lado sin saber y sin pensar y sin estar consciente que un país donde la cultura no es considerada como parte fundamental de la identidad de la sociedad y que da el perfil de esa sociedad y de las personas que habitan esa sociedad, anda perdido y anda desorientado, porque entonces el marco cultural no está adecuado y no sirve de envolvente, de cohesionador de todo lo que es el sistema político, económico, social. Entonces hay que abordarlo también. Estos enfrentamientos, si le podemos decir así, entre la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa, ¿cree que se les va a quitar el botón de pausa después de las elecciones? Pues eso es lo que muchos han estado anunciando, algunos con la alarma, ¿verdad?, roja de que después de las elecciones van a desarticular la sala, que van a haber actos para que la sala ya no continúe como está. Yo todo eso lo veo más como deseos de algunos sectores que como posibilidades concretas. La sala de lo constitucional, para mí, va a terminar esta sala, o los magistrados que fueron electos en el 2009, terminan en el 2018. Son los 9 años para los que fueron electos. Y si no hubiera alguna causa legal que justificara hacerles un antejuicio y que mediante ese antejuicio fueran separados del cargo, es decir, no va a haber, por mucho que algunos políticos o algunos sectores desearan deshacerse de ellos, creo que en eso hay una firme convicción y claridad, no solo de la ciudadanía, de la sociedad civil y de todos los que reaccionaron con el 747, el 743, el decreto aquel que se dio, sino que además hay conciencia ya entre los diputados de que una sala de lo constitucional, por estar señalada en la Constitución, no es como las otras salas que están organizadas por la ley orgánica judicial. Esta es una entidad que tiene origen y naturaleza constitucional y se integra desde ahí, entonces tiene una majestad, una supremacía que no se puede pues mover como cambiar pues otro tipo de funcionario. Bien, amigos televidentes, vamos a hacer una nueva pausa comercial, regresamos.